Antes de la llegada de los españoles, Oluta era uno de los asentamientos de la etnia Popoluca, los cuales se cree fueron descendientes de la antigua civilización olmeca. Según Samuel Pérez en su libro de 1989, nos dice que Oluta era un adoratorio Popoluca con el nombre de Cumi, que de ser así, lo convierte en uno de los pueblos más antiguos de la zona sur de Veracruz. Por otro lado, la etnia Popoluca de Oluta también recobra importancia al recurrir a la existencia de la lengua mije Popoluca, también conocida como lengua de Oluta, pues según diversos lingüistas, la presencia de esta variante mije zoque difiere de las demás lenguas utilizadas en los pueblos de alrededor, a excepción de la lengua mije Popoluca de Sayula, que aunque son semejantes, no deja de tener sus propias particularidades, pues difiere tanto en su sonido fonético como en su gramática. Dentro de la cosmovisión religiosa Popoluca, encontramos que sus deidades estaban relacionadas con su entorno natural. Los árboles, los montes, los arroyos y los zanjones eran considerados como lugares sagrados, pues estos eran la morada de entes sobrenaturales a quienes le atribuían poderes y con el que regían su mundo espiritual y su vida cotidiana. El culto a estos entes guardianes de la naturaleza se les veneraba cuando había enfermedad, catástrofe o cualquier evento natural relacionado con el clima. La presencia de lluvias era un factor muy importante dentro de este contexto, pues marcaba el inicio de la temporada de cosechas, especialmente del maíz como fuente de vida y de alimentación. Si le damos validez a estas concepciones, hay que recordar que hace muchos años existía un profundo zanjón que cruzaba el centro del pueblo, que se pudo haber considerado como un lugar sagrado. Hoy en día aún podemos apreciar lo que queda de ese zanjón en el desnivel del terreno donde se encuentra construida la escuela primaria General Miguel Alemán. Al respecto, en el continente europeo, siguiendo el calendario católico, vemos que la festividad de San Juan Bautista es evocada durante el solsticio de verano, mientras que en la cosmovisión de los nahuas del Altiplano Central, Valle de México, esta celebración se relaciona con el culto a Tlaloc, dios de la lluvia y el rayo. Durante la época prehispánica, los nahuas acudían a los cerros o a las cuevas a realizar peticiones de agua a Tlaloc para una buena siembra. Es probable que durante las oleadas migratorias nahuas del Altiplano Central al sur de Veracruz, que van de 1200 a.C. al 800 después de Cristo y de 800 después de Cristo a 1521, esta costumbre de culto a Tlaloc trascendió y poco a poco se fueron mezclando con el culto de las deidades popolucas. De esta forma, es probable que haya adquirido una fuerte importancia esta festividad, pues según el calendario agrícola mesoamericano, la presencia de las primeras lluvias también marcaba el inicio de la temporada de cosechas. Un fenómeno en el que podemos percibir esa antigua costumbre en la actualidad es por la aparición de las termitas voladoras en la región, refiriéndome solo al hecho de que la gente local la acostumbra llamar sembradoras, pues estas aparecen durante las primeras lluvias y su nombre lo relacionan con el inicio del periodo de siembras. Otro punto importante que hay que resaltar es cuando llegaron las primeras migraciones nahuas al sur de Veracruz, en donde le dieron a los lugares existentes otros nombres. A Oluta lo concibieron como lugar de olotes, de ahí es que surge su significado actual. Probablemente esté relacionado con la abundante cosecha de maíz que ellos vieron en este lugar. Sin embargo, bajo la concepción de la lengua local mije Popoluca, al lugar lo conciben con el nombre de Cumec, el cual quiere decir palomar. Hacia la conquista, poco después de la caída de México Tenochtitlán, en 1523, cuando Hernán Cortés realizaba su viaje a las Sigüeras, hoy Honduras, pasó por un pueblo llamado Uluta, acompañándolo todo por poblado hasta llegar a Coatzacoalcos. Según nos dice el español Bernal Díez del Castillo en su crónica de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. La profesora Rita Lafita González, cronista local del pueblo,
nos dice en su libro Oluta, Apuntes para su historia, que según la tradición oral, fueron los españoles los que donaron la primera imagen de San Juan Bautista, oficiando la primera misa en este lugar el fray Bartolomé de Olmedo, quien era de la Orden de la Merced. Al respecto, puedo agregar que en los escritos antiguos coloniales, el pueblo aparece con el nombre de San Juan de Oluta, por lo que indica que fue en etapas tempranas al periodo novohispano cuando se le asignó como santo patrono a San Juan Bautista. Por todo lo anterior, llego a la conclusión que en la celebración de San Juan Bautista en Oluta se percibe el sincretismo de dos cosmovisiones. Una, la tradición católica implantada por los frailes que llegaron a evangelizar a los indígenas durante el siglo XVI. Y dos, la presencia en el sincretismo de las deidades popolucas prehispánicas. El hecho de que los españoles le hayan asignado a San Juan Bautista Oluta es porque los antiguos popolucas lo concibieron como señor protector, habitante de los montes, dueño de los cultivos, dador de vida, de agua y de buenas cosechas, por lo que se identificaron con el santo, pues desde la cosmovisión católica tiene los mismos atributos que sus antiguas deidades de la naturaleza. A mediados del siglo XX, todavía se podía apreciar claramente el sincretismo de esta festividad, en donde los campesinos de los diferentes pueblos cercanos peregrinaban y llegaban a Oluta el 23 y 24 de junio. Algunos dormían en la iglesia y otros incluso en los corredores de las casas para rendir culto a la imagen de San Juan Bautista para una buena temporada de cosechas. Entre las ofrendas que se le ofrecían a San Juan Bautista estaban los frutos de la temporada, las rameadas con agua y albahaca entre sus pies y las roscas que hasta actualmente se acostumbra colgarla entre sus brazos. La iglesia de Oluta para la celebración era decorada con hojas de maíz. Lo que más resulta interesante en medio de toda esta celebración es la relación simbólica que existe entre el significado de Oluta como lugar de olotes y el culto a San Juan Bautista, que tiene su vocación a las lluvias para la buena cosecha de maíz, lo cual quiere decir que el maíz era la fuente primordial de su alimentación y tenía una fuerte importancia simbólica para los antiguos popolucas. Actualmente, el sincretismo y la originalidad de esta festividad se ha perdido casi en su totalidad. Hay que valorar y rescatar la cultura popular del pueblo, porque es lo que nos da identidad y nos diferencia de los demás pueblos de alrededor, que sin duda también tienen una fuerte riqueza cultural que difundir y presumir. Quizá por la falta de organización y de apoyo, poco se ve la danza de la Malinche en la procesión del recorrido a San Juan Bautista, en donde los danzantes expresaban su devoción y gratitud al santo patrono del pueblo, pues es evidente que hay muy poco interés en rescatar estas danzas. El proceso de cambio que vivió la región a partir de la industrialización trajo consigo nuevas ideas. La modernidad, la tecnología y el comercio fueron tomando el punto central de las formas de vida, sin dejar a un lado la erradicación de lo que consideran paganismo para algunas religiones protestantes que llegaron al pueblo en las últimas décadas. A pesar de estos cambios y por la falta de interés en rescatar esas tradiciones populares, hoy en día la celebración tomó un carácter distinto, pero no por ello la feria del 24 de junio deja de tomar importancia entre los olutecos. Actualmente en el pueblo se realizan bailes populares, certámenes de belleza para elegir a la reina de la feria, que es famoso por la demostración de sus trajes estilizados, así como concursos, sorteos, juegos mecánicos para el entretenimiento de chicos y grandes, sin faltar la venta de comida y de bebidas como el tradicional popo, que es típico de esta región.
Mi nombre es Rafael Penagos Millán y si te gusta esta pequeña cápsula, compártela.